Buenos días, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Bueno, nuevamente les habla su profesor Rubén para dar inicio a una nueva cápsula. Pero antes, explicarle varios temas. Primero, este es el inicio de la asignatura de Geografía, Territorio y Desafíos Medioambientales, ¿ya? Como saben ustedes, había que elegir un plan diferenciado. Está el plan humanista y el plan científico. Los que eligieron el plan humanista están por este lado. Recordar también que van a asistir a todas las clases, independiente del plan diferenciado que hayan elegido. Por lo tanto, igual van a participar en esta clase como lo fueron haciendo para educación ciudadana. La diferencia va a estar en la nota, ya que algunos eligieron, los que eligieron el plan diferenciado, donde está educación física, matemática y creo que ciencias, van a tener la nota por ese lado, y los que eligieron donde está artes, historia, que vendría siendo este, y el de lenguaje, van a tener la nota por este lado. ¿Ya? La diferencia es dónde van a tener la nota a fin de año, pero el plan diferenciado lo tienen que hacer igual. ¿Ya? La única diferencia es que puede ir o puede ir sin nota dependiendo de su elección. Otra cosa, hoy esta es la última guía de este trimestre, ¿ya? La guía que me entregan hoy día, claro está, no la guía 1, que en este caso, sino que la guía 11, que vendría siendo la del trimestre pasado. Tienen que enviarme esa guía hoy día, ¿ya? La guía 11 me la tienen que enviar hoy. Va a ser la última guía, recuerde que son 4, ¿ya? Y de estas 4 guías, yo voy a sacar una nota, en promedio, si me respondieron todo, ¿ya? Y además se va a hacer la nota junto con el ensayo, que se lo enviaron al profesor de lenguaje o de historia, en el caso mío, según corresponda el curso que ustedes tenían, ¿ya? Algunos lo revisa yo, otros lo revisa la profesora o el profesor. Entonces va a depender de eso. Por ello, les pido que se vayan poniendo al día. Vamos a cerrar con notas mínimas a los que me deban alguna nota, ya a los que tengan alguna nota de incumplimiento. Hoy día se habló en UTP, o ayer mejor dicho, de que los que falten con alguna nota van a tener nota mínima. Por lo tanto, pónganse al día. Prefiero que envíen el trabajo atrasado y les descuente por atraso a que no envíen nada. Lo mismo con las guías. ¿Ya? Eso, chicos. Pero bueno, entremos en materia y damos inicio entonces a esta nueva asignatura que se llama el Plan Diferenciado de Historia, perdón, de Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales. ¿Ya? La clase 1 se llama el conocimiento geográfico. Me voy a mover un poquito para acá. Y el objetivo de esta clase es conocer ideas generales sobre este conocimiento geográfico, ¿ya? Ver características, de qué se trata, cosas por el estilo. Partimos. Primero, ver acá que la ciencia geográfica, ya como ciencia, tiene su origen en Grecia, en la antigua Grecia, ¿ya? Con el término geografía, que viene de este griego y etimológicamente significa descripción de la Tierra. Básicamente eso hicieron los antiguos griegos, describir la Tierra, cómo era. Por ejemplo, los antiguos navegantes, su educación geográfico era básicamente describir, ir dibujando mapas, ir describiendo por dónde iban el territorio o cómo era. Por ejemplo, se iban en un barquito, se encontraban con una isla, la describían. Se subían a un cerro, miraban el relieve y describían cómo era el relieve. ¿Ya? Entonces, básicamente era formar mapas y describir el territorio. En este caso, acá tenemos un mapa de la antigua Grecia, de Grecia, donde era el territorio que ellos vivieron. ¿Ya? Aquí está la península de los Balcanes, acá tenemos el territorio actual turco, la isla de Creta, ¿ya? En el mar Egeo, dentro del mar Mediterráneo, en el contexto de Europa, ¿cierto? Aquí al sur de Europa está. Y acá me muevo, y acá tenemos un mapita de cómo los griegos conocieron su territorio. Esto es lo que los griegos conocieron. Es básicamente el norte de África, si se dan cuenta ahí, al sur del desierto no conocieron, por lo tanto se imaginaban que más al sur podía haber un océano, que aquí lo pusieron en el mapa, incluso un continente, donde lo apuntaron, pero nunca lo conocieron, que este vendría siendo la Antártica. Conocieron parte de Asia y, por supuesto, Europa. Pero tenían una característica muy interesante. Ellos se dieron cuenta que la Tierra era redonda. ¿Ya? No, no plana como pensaban mucho en la época de Colón, sino que era redonda. Y de hecho Cristóbal Colón, en base a esto, tomó esta imagen de los griegos, los estudios de los antiguos griegos, y se atrevió a dar la vuelta. Pues. Salió ahí de España y quiso dar la vuelta para llegar acá a Asia, ¿ya? Pensando que la Tierra era harto más pequeña de lo que es, y finalmente ustedes saben que se encontró con un continente nuevo,
al cual más tarde se llamó América, ¿ya? Pero los griegos ya sabían que la Tierra era redonda, pero conocieron muy poco territorio. Asia, el norte de África y parte de Europa, ¿ya? Interesante ese punto. Por otro lado, hoy en día tenemos que me voy a mover, que la geografía es la ciencia geográfica. En la actualidad el estudio de la geografía se enfoca en explicar los sucesos que ocurren en el entorno, ¿ya? La geografía no solamente ahora dibuja mapas o describe el territorio, sino que estudia los sucesos, ¿ya? Estudia lo que pasa en el espacio geográfico, poniendo énfasis en las relaciones espaciales. Por ejemplo, ¿cuáles son estas relaciones espaciales? La relación que tiene la sociedad, o sea, todos nosotros, en un ambiente físico determinado, el territorio donde pisamos, ¿cierto? El suelo, y en un ambiente natural. Por ejemplo, la relación que existe, por ejemplo, del ser humano con el caragüino, ¿ya? El caragüino vive en un cerrito, ¿cierto? En una loma, cerca a 40 kilómetros del mar aproximadamente, junto a un río, ¿ya? Entonces, la geografía se encarga de explicar esos fenómenos ya geográficos, de por qué el ser humano está aquí, cómo vive, cuáles son sus condiciones, cómo es el clima, ¿se dan cuenta? Entonces estudia el ambiente físico y el ambiente natural, pero todo en relación al ser humano. Y a través de ello también, voy a moverme un poco para acá, describe los desastres naturales, ¿ya? Porque es una forma de cómo la sociedad se relaciona con el ambiente físico y con el ambiente natural. Acá tenemos, por ejemplo, un aluvión, tenemos inundaciones, un volcán, un terremoto, incendios, huracanes, ya, cambios climáticos. Entonces, es la relación que tiene el ser humano con estos fenómenos naturales, ¿cierto? En un ambiente natural, o fenómeno físico en un ambiente natural, ¿ya? Eso estudia la geografía hoy en día. Cómo la sociedad se relaciona en este ambiente físico, ¿ya? Con los fenómenos naturales. Además, la geografía tiene ciencias auxiliares, ¿ya? Ejemplo, tenemos economía. La geografía se basa mucho o toma la economía, la historia, la antropología, la geología y la biología como ciencias auxiliares, como ciencias para apoyarse en el estudio geográfico. A ver, la biología la toma por el tema mismo de la naturaleza, ya la relación con los seres vivos, con los seres de la naturaleza, incluso con el tema de las enfermedades, cómo van afectando a la composición humana, ya. La geología, que me voy a mover un poquito para que lo vean bien, que tiene que ver con el estudio de las piedras, ya, con el estudio de los restos de la Tierra, estudian las capas de tierra y se tratan de explicar por qué el ser humano se habrá ido de este lugar y se dan cuenta, así como lo está haciendo el señor ahí, que hace, no sé, pues 1000 años atrás hubo una erupción volcánica y por lo tanto el ser humano por eso se fue de ese lugar o se trasladó a otro, ¿se fijan? Entonces la geología influye mucho en la relación entre el ser humano y el territorio. Tenemos acá bien bonita la astrología. Colón, cuando llegó a América, un fenómeno geográfico, ¿cierto?, de trasladarse de un continente a otro, aunque sea sin darse cuenta, en este caso queriendo darle la vuelta a la Tierra, se miraba las estrellas, o miraba las estrellas a través de un astrolabio, que era una especie de máquina, no era una máquina muy, muy compleja, pero sí era un artefacto que le servía para ubicarse o posicionarse con las estrellas, y de esa forma navegaba. Por lo tanto, al observar las estrellas y con el astrolabio calcular las distancias que se movía, él sabía perfectamente hacia dónde se estaba dirigiendo. Entonces, al tener la estrella arriba, sabía que no se iba a perder, ¿ya? Porque después, cuando caía el cielo nocturno, se iba ubicando nuevamente en base a la navegación estelar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la astrología se relaciona, o es una ciencia auxiliar también, una ciencia que ayuda al tema geográfico, ¿ya? A la ciencia de la geografía. Tenemos la historia. La historia, le hablé de Colón, ¿cierto? De los griegos, ¿ya? ¿Por qué los griegos estuvieron ahí? ¿Cómo conocieron el territorio? Entonces, todo eso tiene que ver también con geografía. ¿Por qué Carahue, Pedro de Valdivia lo fundó ahí? ¿Por qué después desapareció? O Pedro de Valdivia fundó la antigua imperial, ¿cierto? Después, ¿por qué Carahue desapareció? Porque los indígenas, ¿cierto?, se rebelaron y finalmente este territorio quedó desocupado, sin ciudad, aunque sí vivían los mapuches acá, pero después ya cuando en el siglo XIX vuelven los chilenos, ¿cierto? Y se vuelve a ocupar este territorio y se funda Carahue. ¿Se fijan? Entonces, eso también tiene que ver cómo la historia va estudiando las condiciones geográficas de los hombres del pasado. Y por supuesto la economía, en el sentido de el valor económico que tiene el territorio. ¿Por qué Carahue se dedica, por ejemplo, a la producción de papa? ¿Ya? ¿O por qué se planta tanto árbol forestal acá, ¿cierto? Tanto pino o tanto eucalipto. ¿Qué relación tiene con la economía? Entonces, eso también tiene que ver
con el tema geográfico, ¿ya? La geografía tiene ciencias auxiliares que ayudan a la geografía a entender este concepto de geografía, ¿cierto? De estudiar estas relaciones espaciales entre el ser humano, el territorio físico y la naturaleza, ¿ya? Continuando con la clase, o con la cápsula, la geografía general. Voy a bajar un poco, ando para arriba y para abajo hoy día. La geografía general se preocupa de estudiar los fenómenos que se dan en la superficie terrestre o que bien forman parte de ella. O sea, la geografía general estudia lo que pasa sobre la superficie. La geografía, chiquín, no es que estudie el fondo de la Tierra, no. La Tierra, ustedes saben, que es como una cáscara naranja, entonces la geografía estudia la cáscara de esta naranja, ¿ya? Eso estudia la geografía. Por ejemplo, localizar un fenómeno geográfico. ¿Por qué está ese asentamiento humano ahí? ¿Por qué llueve en ese lugar? ¿Ya? ¿Qué características climáticas tiene el lugar? ¿Por qué sale un determinado tipo de árbol ahí? ¿Se fijan? O un determinado tipo de vegetación. Establecer las áreas donde ocurre. Ah, esta vegetación sale solamente en los climas fríos, por ejemplo. ¿Ya? Analizar los procesos. ¿Por qué esa vegetación sale ahí? ¿Ya? ¿Por qué el ser humano se relaciona de esa forma con estas plantas que salen específicamente en ese territorio? ¿Por qué el ser humano tiende a vivir más hacia el sur de Chile que hacia el norte de Chile? ¿Ya? Fenómenos geográficos. Y finalmente buscar las relaciones. Ah, que en el norte de Chile llueve poco, es más seco, por lo tanto es menos propenso a que haya ciudades. Pero como hay gran minería, hay gran territorio, ¿cierto? Gran riqueza mineral, vale la pena irse a vivir al desierto para extraer estos minerales. El sur, la vida más tranquila, si bien llueve más, el clima es más apto para poder generar ciudades o buenas condiciones de vida, más o menos de la región metropolitana hasta la Araucanía o Puerto Montt, pero más al sur ya se vuelve a complicar de nuevo la vida por el tema de que llueve, si bien llueve, llueve mucho más que acá, ¿cierto? Hace más frío, por lo tanto el clima se vuelve más extremo y por lo tanto no es tan atractivo vivir tan al sur de Chile. Por lo tanto, eso tiene que ver con las relaciones entre la geografía y cómo estos fenómenos se van dando en la superficie terrestre. ¿Ya? Aquí les puse un ejemplo de la superficie terrestre, todo lo que es la corteza terrestre. La geografía regional o aplicada implica análisis directo de un pequeño lugar de la Tierra, ¿ya? No tomar la Tierra completa, sino que una parte. Por ejemplo, tomemos Carahue. Aquí tengo una fotito de Carahue, ahí está el puente, ahí está la ciudad, ¿cierto? Una foto desde la altura, y vamos a ver el relieve de Carahue, el clima de Carahue y cómo la historia nos trajo a vivir este territorio. Eso tiene que ver con la geografía aplicada o regional. Estudiar un sector del planeta, no todo el planeta. Puede ser un sector más grande o un sector más chico, pero un sector, ¿ya? No todo el planeta completo. Y por último, para ir cerrando con esta geografía aplicada, por ejemplo, este tema del puente, ¿por qué el puente está acá? ¿Por qué se hizo? ¿Ya? ¿O por qué Pedro Valdivia fundó la ciudad aquí, se perdió durante 200, 300 años y después se volvió a fundar acá? ¿Se fijan? Eso es. Y por último, muy interesante, la geografía individual, ¿ya? La visión que nosotros tenemos de la geografía, cómo entendemos nosotros mismos, cada uno de nosotros, el contexto geográfico. Mirado primero desde nuestro entorno, ¿cierto? Nuestra infancia, nuestra pieza, que está muy bonita esta pieza. Luego, nuestro contexto, donde vivimos, nuestro barrio, en este caso le puse una foto de la Avenida Ercilla, y nuestro colegio, donde desarrollamos nuestra vida, donde nosotros vamos todos los días y cómo nos vamos relacionando con nuestro entorno, desde los más íntimos, ¿cierto? Desde el dormitorio hasta el colegio, el pueblo y todo. Y cómo tenemos que ir cuidando, porque es parte de nuestra vida, ¿cierto? Cómo cuidar y ir cuidando este territorio, que finalmente es lo nuestro, ¿ya? Nuestra pieza, obviamente, hasta el pueblo, que es parte de nuestro entorno y de nuestra geografía individual. Y la idea que todos percibamos individualmente el valor que tiene el territorio con nosotros, ¿ya? La importancia que tiene. Y lo cómodo que es vivir en un pueblo bonito, ¿cierto? Cuidarlo, quererlo y todo eso. Ahora sí que es lo último, y me explico acá, tenemos la geografía folclórica. Y esto era básicamente cómo los antiguos, cuando no existía la ciencia geográfica, trataban de darle explicaciones a un fenómeno natural, que era inexplicable para ellos. En este caso corresponde a saber popular y colectivo que intenta explicar con relatos ciertos fenómenos geográficos. Por ejemplo, el Rucapillán o el volcán Villarrica que está acá, ¿ya? ¿Por qué hace erupción? Que le echan la culpa al espíritu del Pillán, ¿cierto? Que está manifestándose. O el Trentrey Caicay, como en el sur, ¿cierto? Formaron las islas
y le echaron la culpa a unas serpientes peleadoras y no a un fenómeno geográfico en la naturaleza. Entonces, eso es la geografía folclórica, que debe ser respetada porque es de nuestros antepasados. Bueno, chicos, que estén bien.